de los titulares de órganos jurisdiccionales que participaron en las jornadas de acceso a la información y protección de datos personales desde la perspectiva jurisdiccional y en los encuentros regionales de transparencia y acceso a la información con órganos jurisdiccionales. Esa suma de entusiasmo y voluntades cuenta con el Instituto de la Judicatura y el Comité de Transparencia del Consejo como facilitadores de este ejercicio de gobierno abierto y transparencia proactiva y de la iniciativa que se presenta en este acto, presidido por el ministro José Ramón Cosío Díaz, impulsor desde su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un nuevo modo de redactar sentencias claras y sencillas, a quien damos la bienvenida y solicitamos un aplauso. También presento a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras Asociación Civil. Magistrado Luis Vega Ramírez, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil. Magistrado Carlos Ronzón Sevilla, integrante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal. Doctora Jaén Danae Torres de la Rosa, profesora investigadora del Departamento Académico de Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Como parte de este esfuerzo es de destacarse la participación de los miembros del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, maestro Gonzalo Moctezuma Barragán. Licenciado Marino Castillo Vallejo. Doctora Laura Ruiz García. Y el secretario técnico de ese órgano colegiado, licenciado Sergio Díaz Infante Méndez. Nos acompaña el titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno. Saludamos a los magistrados de circuito y jueces de distrito que nos siguen a través del canal judicial en las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal y en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas aportaciones serán determinantes en este ejercicio de transparencia proactiva. A continuación tiene el uso de la palabra la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Por favor. Buenos días, saludo a quienes integran el Presidium y a toda la audiencia. La lengua es música y la puntuación es el solfeo de la lengua. Hace relativamente poco escuché esta frase de un experto en glotodidáctica y entendí que el acto de comunicarnos no es una acción inocente, pues conlleva una armonía melódica que permite que las palabras se entrecrucen y cobren sentido. La comunicación es un proceso de gran talante, puesto que las personas que intervienen en ella ejecutan una melodía que debe ser perfecta, para permitir que el mensaje llegue sin interferencias a todas las personas destinatarias. Este proceso es fundamental en lo cotidiano y cobra especial relevancia cuando traspasa al ámbito de la justicia. ¿Pero qué lo hace especial? El uso correcto del lenguaje genera estímulos. Desde esa óptica, es fundamental construir el discurso, sea oral o escrito, con la precisión de quien dirige la orquesta. Las pautas para la utilización de un lenguaje sencillo en las resoluciones jurisdiccionales es una tarea apremiante que exige nuevos paradigmas, que dejen atrás prácticas arcaicas en la estructura de las sentencias y en el manejo del lenguaje,
pues impiden la comunicación efectiva. Nuestras decisiones deben poner en el centro del escenario al justiciable como receptor del mensaje. De esta manera, podrá entender a cabalidad los motivos por los que no tendrá derecho al pago de salarios caídos, la pérdida de la patria potestad o las razones que lo privan de la libertad, por citar algunos ejemplos. En esa lógica, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, por conducto de las juezas y magistradas que represento, tenemos un claro compromiso social y a través de la claridad de nuestras sentencias y de nuestra ética profesional, responderemos a los retos que la impartición de justicia exige y además abonaremos con nuestro compromiso social al fortalecimiento de nuestras instituciones como el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y sean todas y todos bienvenidos. A continuación, la intervención del magistrado Luis Vega Ramírez, por favor. Señor ministro, don José Ramón Cosío Díaz, con su permiso, saludo a todos los miembros del Presidium, muy queridos compañeros y compañeras que nos siguen en todo el país y a quienes están aquí presentes. Agradezco a nombre de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación esta convocatoria que recibimos a través de don Gonzalo Moctezuma Barragán, miembro del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, el poder participar en la creación de algo que el señor ministro Cosío desde su llegada empezó a impulsar gracias a un carácter muy crítico con el que él revisó nuestras sentencias y advirtió que había muchos temas que mejorar y que hoy estamos ya finalmente al término prácticamente de su periodo en el más alto tribunal de nuestra República, viendo concretada esta inquietud que tuvo y que ahora abrazamos con mucho compromiso desde la asociación para impulsar, desde luego, una modificación fundamental para la manera en cómo nos hemos comunicado desde el punto de vista procesal y jurisdiccional con los ciudadanos. La comunicación entre los ciudadanos y las entidades del Estado, particularmente con el Poder Judicial de la Federación, es un vehículo que aumenta el capital de confianza en la administración de justicia y especialmente permite que el conocimiento y el ejercicio de derechos de los ciudadanos sean efectivos y, por lo tanto, el fenómeno de comunicación que se da entre los juzgadores y las partes, así como de la sociedad, que se desarrolla y desenvuelve a través de nuestras resoluciones, debe expresarse en un lenguaje claro, en un lenguaje asequible, en un lenguaje que facilite y promueva el conocimiento democrático de los derechos para permitir que sin discriminación todos puedan de alguna manera abrevar del gran caudal de facultades y derechos que otorga el orden jurídico, porque de lo contrario, esto podrá tener graves implicaciones negativas tanto para los juzgadores como para la sociedad, para cada uno de los individuos que acude con nosotros en búsqueda de justicia y sobre todo para el Estado de Derecho. Hoy estamos proponiendo con este encuentro de talleres que se están desarrollando en este momento a partir de esta inauguración en varias sedes de la República, una serie de estudios, de discusiones, de análisis de cómo desarrollar una mejor manera de expresarnos en nuestra sentencia, conscientes de que nuestros destinatarios son justamente miembros de la sociedad, no expertos en derecho. No se trata de abdicar de la calidad y la estructura y la exigencia que la ciencia del derecho como tal nos impone, sino se trata
de bajar la intensidad en la calidad digamos, literaria, para nivelarla al nivel de la gente que necesita conocer sus derechos a través de nuestras resoluciones. Señor ministro Cosío, le expreso a nombre de todos los miembros de la Asociación Nacional que represento nuestro compromiso para hacer nuestra justicia mucho más clara. Y les deseo mucho éxito y nos deseamos mucho éxito en estos ejercicios. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el magistrado Carlos Ronzón Sevilla, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Señores miembros del Presidium, muchísimas gracias por esta muy honrosa invitación para que el Instituto de la Judicatura también esté presente con ustedes. Miren, es muy breve lo que yo les puedo decir. En el Instituto de la Judicatura empezamos a dejar de ver las sentencias bajo el escrupuloso dogma doctrinario jurídico procesal de que es un documento escrito que pone fin al proceso y define las pretensiones de las partes. Más allá de eso, es un acto de habla, es un acto comunicativo, es un acto por virtud del juez, por virtud del cual el juez se comunica con las partes y les define cuál es la situación en que quedaron sus pretensiones. Si esto es así, si es un acto comunicativo, si es un acto de habla, entonces se construye una decisión jurídica a semejanza de una edificación. El material de trabajo con el que nosotros, los proyectistas, trabajamos es con argumentos. Al menos en lo que corresponde a los tribunales de amparo, fíjense ustedes, la sentencia que es el acto reclamado o la sentencia que es objeto del recurso de revisión del juez, no son más que argumentos que sostienen una o varias decisiones y se contraponen con otros argumentos a los que les llamamos conceptos de violación, conceptos de agravio, conceptos de inconformidad. Entonces, si tenemos como material de trabajo argumentos, también tenemos herramientas para trabajar esos argumentos. Y las herramientas con las que cotidianamente trabajamos son la ley o leyes aplicables al caso, las pruebas del caso y la jurisprudencia o bien la doctrina que encontremos aplicable al caso. Con estas herramientas de trabajo, trabajamos nuestro material de trabajo, que son argumentos. ¿Y qué hacemos? Creamos nuevos argumentos y entonces construimos una nueva decisión. Pero si observan con reflexión, siempre vamos a trabajar con argumentos. Y los argumentos no son más que el lenguaje escrito. Claro, también hoy en día están avanzando los juicios orales. Entonces, si lo observamos desde este punto de vista, el lenguaje no es más que un instrumento maravilloso que nos sirve es un instrumento de comunicación social que nos sirve para entendernos, que nos sirve para engañar, para enseñar, para enamorar, nos sirve para coordinarnos socialmente. El hecho de que revisemos los argumentos desde esta perspectiva, un análisis pragmático del lenguaje jurídico, consiste en verificar la eficacia social, su eficacia social y su legitimidad racional y moral en una sentencia. Muchas gracias. Escucharemos la conferencia de la doctora Jaén Danae Torres de la Rosa, por favor. Buenos días, estimados miembros del Presidium, ministro José Ramón Cosío Díaz, magistrada Lilia Mónica López Benítez, magistrado Luis Vega Ramírez, magistrado Carlos Ronzón Sevilla
y especialmente al maestro Gonzalo Moctezuma Barragán por la invitación directa. Es un gusto para mí estar aquí. Agradezco que me permitan compartir en este pleno nuestros avances y nuestras propuestas en torno al lenguaje claro o lenguaje ciudadano, como usualmente lo llamamos en México. Hace 10 años, el Instituto Tecnológico Autónomo de México fue sede del Congreso de Lenguaje Claro Legal de la Asociación Clarity. Fue precisamente el doctor José Ramón Cosío Díaz el encargado de impartir la conferencia magistral y con toda agudeza señaló la importancia del uso del español correcto en los documentos jurídicos. Hace 10 años comenzó uno de nuestros proyectos más ambiciosos, enseñar a los alumnos los beneficios y la utilidad del lenguaje claro, no solo en el ámbito judicial, sino en su vida profesional. Desde hace 10 años, el Departamento Académico de Lengua se unió fuerzas con el Departamento Académico de Derecho y creamos una materia que impartimos en conjunto, investigación y redacción jurídica. En el primer módulo que imparte lenguas es donde el lenguaje claro tiene cabida. Desde mi ingreso al ITAM he estado a cargo de uno de los grupos de esta materia y poco a poco he visto de cerca cómo la semilla de la curiosidad germina en los alumnos, especialmente cuando hablamos de juicios orales. En Suecia, un país que siempre ponemos como ejemplo de modernidad y avances, existe la convicción de que para el buen funcionamiento de la democracia y para la seguridad jurídica es esencial que las autoridades públicas se comuniquen de manera clara y comprensible con los ciudadanos, de modo que estos les entiendan. Se considera que esta comprensión constituye una condición para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales, para participar en la vida política, para que tengan confianza en las autoridades y acaten sus decisiones. Por si esto fuera poco, se considera además que una comunicación eficaz ahorra tiempo y dinero. Cuando nos referimos al lenguaje claro, no solo estamos hablando de términos lingüísticos, de sintaxis o vocabulario preciso, también nos referimos a un modelo que busca reducir costos y optimizar el tiempo. Ahora bien, una de las grandes interrogantes a las que nos enfrentamos los académicos es tratar de definir qué es el lenguaje claro. Empecemos por el principio. En agosto de 1940, Winston Churchill, a través de un memorando del Gabinete de Guerra, señaló: para hacer nuestro trabajo, todos tenemos que leer muchísimos papeles. Casi todos son demasiado extensos. Esto es una pérdida de tiempo, ya que se desperdicia mucha energía en buscar los puntos clave. Sin embargo, sería hasta la década de los 70 cuando el movimiento comenzó a desencadenar las aguas de la inestabilidad política y social, principalmente en Estados Unidos y en Europa. En 1975, por ejemplo, Citibank redactó en lenguaje claro los contratos de acceso al crédito para sus consumidores. 4 años más tarde, el Estado de Nueva York aprobó una ley de lenguaje claro. De hecho, para 1978, el presidente Jimmy Carter dijo: los reglamentos deben ser tan sencillos y claros como sea posible. En México, somos punteros en hablar del tema, respecto a la relación con América Latina. La primera iniciativa y la más importante a nivel de país, por los avances que obtuvo y por posicionar el término lenguaje ciudadano en el ámbito del lenguaje administrativo, fue en 2006. La Secretaría de la Función Pública inició un trabajo sostenido en términos de escribir toda la documentación de la administración pública en lenguaje claro. Se elaboró el Manual del Lenguaje Ciudadano y se capacitó a los funcionarios para motivar la reescritura de documentos de manera que fueran comprendidos por los usuarios, con la idea de bajar los índices de corrupción. Efectivamente, los estudios señalan que sí hubo una disminución de la corrupción. Sin embargo, la iniciativa por el cambio gubernamental perdió fuerza. En el contexto judicial, en el año 2007 se publica el Manual de Redacción Jurisdiccional de la Primera Sala. Este texto, si bien no se presenta como una guía de lenguaje claro, sí incorpora sus premisas al referirse a la claridad y a la transparencia. Y dice: en la medida en la que el texto logre ser entendido por más personas, el mismo adquirirá claridad y accesibilidad. Los escritores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben producir escritos que puedan ser leídos por cualquier persona. El lenguaje claro es simplemente uno que pueda ser considerado cercano a todos. En el año 2013 y en el ámbito judicial, los magistrados de la Sala Regional Monterrey, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la mano del Departamento Académico de Derecho del ITAM, impulsaron un nuevo modelo de sentencia con el objetivo de transformar las sentencias tradicionales en textos breves, claros y bien argumentados. Este es el modelo que nosotros utilizamos en el ITAM para enseñar a los alumnos, principalmente la adecuación de las sentencias.
La propuesta surge en el contexto de la iniciativa judicial electoral cercana a la ciudadanía y se plasma en el Manual de Elaboración de Sentencias, en la que se señala, y cito directamente del prólogo: el derecho al acceso a la justicia implica que la ciudadanía comprenda el contenido de las decisiones de los tribunales, es decir, el cómo y el por qué los jueces resolvieron los problemas planteados de la forma en que lo hicieron. Es decir, no se trata simplemente de simplificar la información, sino que el lector pueda seguir los pasos y el orden argumentativo de una manera más cercana y sobre todo más asequible y accesible. Para lograrlo, los operadores del derecho tienen la obligación de emitir sentencias precisas, claras y con una estructura sencilla y coherente. Esto es muy importante, el lenguaje claro, porque no se trata solamente de simplificar el léxico o traducir los latinismos. Se trata sobre todo también que tenga una estructura visualmente atractiva para que nosotros, si unificamos de alguna manera criterios, podamos encontrar la información en todo lugar, en todo momento, sin importar en qué instancia estemos. Esto cobra un papel relevante porque al ser comprendidas por la ciudadanía en general, incrementa la transparencia institucional y esta, a su vez, fomenta la confianza y la legitimidad de los tribunales. Dicen, estoy convencido de que es condición de una justicia responsiva que se imparta con sentencias comprensibles para sus audiencias. El modelo de sentencias de la Sala Monterrey centra su atención en 4 aspectos. Extensión razonable, esto es un punto evidentemente subjetivo, pero estamos hablando de sentencias no mayores a 30 a 40 páginas, más o menos es el promedio de lo que hemos visto. Lenguaje claro, estructura adecuada, como les decía, se trata de adecuar a las necesidades, es decir, en una primera parte nosotros encontramos un resumen muy breve, no más allá de un párrafo, en el que nosotros sabemos cuáles son el planteamiento del problema y cómo se resolvió. Digamos que cuando nosotros nos acercamos a ese caso, de una primera vista podemos encontrar quiénes son las partes y cómo se llevó a cabo el proceso. También encontramos un glosario de términos comunes que, más allá de clarificar cuestiones que todos ustedes conocen, se trata sobre todo de acercar al público en general que podría tener este problema. Pienso, por ejemplo, en las sentencias que podemos encontrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la idea es que cualquier persona que pueda entrar a estos documentos tenga la información necesaria para seguir, ya sea desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista periodístico, incluso la resolución de un caso. También se habla de una argumentación sólida, es decir, no por ser breve quiere decir que la argumentación queda disminuida. Por el contrario, se trata de seleccionar aquellos elementos que son realmente importantes para que la argumentación se lleve a buen término. Todo Estado que desee consolidar su democracia y justicia no solo debe sustentarse en la presunción del conocimiento de la ley por parte de sus ciudadanos, sino que tiene la obligación de difundir sus normas para que sean conocidas. Asevera una de las estudiosas, Claudia Poblete, una gran impulsora del lenguaje claro en el ámbito legal. Desde la óptica lingüística, si un lector no puede acceder al contenido semántico de un texto, el propósito de la comunicación se rompe y perdería así la propia calidad del texto. Lo anterior es la premisa que ratifica que no basta con exigir el conocimiento de la ley, sino que también el Estado debe hacer algo para ese fin. Ese derecho a recibir información ha adquirido una nueva dimensión en el mundo actual y se manifiesta hoy como un derecho a comprender, insiste Poblete e insisten buena parte de las asociaciones de lenguaje claro alrededor del mundo. En una acotación puntual, Javier Cruz Angulo, abogado y director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, señala: las sentencias le pertenecen a la sociedad, pues resuelven los problemas de esta. Los jueces llegan a decidir quién será el próximo gobernador de cierto estado, tutelan la libertad de expresión, regulan quién será a cargo de los niños en un divorcio o deciden quién cometió un delito. Se puede afirmar que todos estaremos ante un juez cuando menos una vez en la vida. Por ello, todos deberíamos entender sus razones para incidir en nuestro existir. Entendamos lenguaje claro entonces como lenguaje jurídico, cuidado, sencillo y comprensible. Concibámoslo como una puerta de entrada a la democracia. Entendido así, nos apropiamos del concepto derecho de comprender. Un documento o mensaje en lenguaje claro privilegia un léxico, sintaxis y contenidos apropiados al lector, tiene un diseño que permite ubicar lo importante enseguida, se entiende con una lectura y además cumple con los requisitos legales. En síntesis, es comprensible y se privilegia el punto de vista del lector,
que en el caso de los documentos legales es un gran problema porque es múltiple, ¿no? Su lenguaje y escrito se focalizan en una instancia superior como único destinatario, sin considerar que dicha instancia es solo uno de los varios posibles lectores del tribunal y ni siquiera el más importante. Muchas veces algo que platicamos en las clases es que ellos van a dar consultorías o que van a tener que platicar con sus clientes. Sus clientes, aunque sean doctores en alguna especialidad, no forzosamente tienen que entender su discurso jurídico. Según Estrella Montolio, otra de las grandes estudiosas, sobre todo en España, la escritura judicial se presenta rodeada de una sintaxis compleja, cargada de gerundios, debido quizás a la poca reflexión de los propios jueces, que es producto de la inexistencia de modelos didácticos que les permitan desarrollar una alta competencia en el momento de enfrentarse a una tarea de escritura. Por experiencia propia, el gran problema cuando nosotros enseñamos adecuación de sentencias no es que sepan cuál es la estructura o cuál es el formato. Eso es algo bastante sencillo de imitar. El problema es entender y ser conscientes que nuestra escritura no forzosamente es clara y que aunque nosotros nos estemos refiriéndonos en un medio judicial, un medio jurídico, un medio legal, entre nosotros que somos especialistas podemos entendernos, pero fuera de ese ámbito es cuando viene la ruptura. Y es importante reconocer que las personas no estamos obligadas a entender esos términos, pero el Estado sí está obligado a que nosotros podamos tener contacto directo. Por tanto, se siguen utilizando modelos y formatos antiguos de los textos que replican frases y reproducen una escritura artificiosa, con un léxico arcaico y que es reconocida, paradójicamente, como prestigiosa dentro de la comunidad discursiva judicial. Es decir, mientras más abigarrado, mientras más decimonónico a veces parezca el discurso, parece que es mucho más elegante y parece sobre todo más efectivo. A veces pareciera que cuando analizamos sentencias, a veces pareciera que el argumento se repite una y otra vez, ya no como una estrategia realmente argumentativa, sino está cayendo incluso en una falacia. Estamos dando vueltas y eso repercute directamente en la comprensión del texto. Me viene a la mente también otro ejemplo que quizás le sonará conocido, pero la extensión de los párrafos. Muchas veces, incluso de las oraciones, la extensión de los párrafos es enorme, estamos hablando de más de 15 o 20 líneas, y además, entre ellas a veces solamente hay un punto, ¿no?, que las divide. Cuando nosotros leemos y tenemos una concatenación de oraciones subordinadas, de oraciones coordinadas, la idea central se pierde. Y cuando nos enfrentamos a un juicio, es importante tener claridad en toda la información. En el año 2015, Chile, representado por la Corte Suprema, y España lideraron el proyecto Justicia y Lenguaje Claro por el derecho del ciudadano a comprender la justicia, al que se sumaron otros países de la región, México entre ellos. La metodología consideró un análisis de un corpus de 100 sentencias representativas de distintas materias, instancias y países. El estudio citado arrojó 17 rasgos que se repetían a lo largo del corpus en forma transversal y que no favorecían la comprensión de las sentencias por parte del ciudadano. Entre ellos destacan uso de palabras conocidas solo por juristas. Esto es algo muy común también cuando nos enfrentamos en divulgación de la ciencia. Los científicos saben exactamente qué se refiere a esa palabra, nosotros no. Presencia de términos anacrónicos, sobreabundancia del uso del latín jurídico. De hecho, en Manual de Sentencias de Monterrey se recomienda que en los glosarios se traduzcan los latinismos, porque hay gente que, sobre todo las nuevas generaciones, no le tienen muy claras qué significa. Presencia de giros retóricos innecesarios, lo que les comentaba, a veces somos redundantes con estas ideas u obsoletos en la lengua de uso general. Pienso sobre todo, por ejemplo, en la voz pasiva, que nosotros siempre la ubicamos para hablar donde recae la acción, pero en un contexto de habla regular, no quiero decir coloquial, nosotros nunca hablamos en voz pasiva. El uso excesivo de oraciones subordinadas o incidentales, entre otros. En la presentación, es curioso, también tengo que hacer una acotación, el año pasado la Real Academia Española presentó el primer diccionario de español jurídico, lo pueden consultar en línea, de hecho es el que yo utilizo con mis alumnos, y es el primer diccionario escrito en lenguaje claro, que trata de unificar los términos jurídicos no solamente de España, sino también de Hispanoamérica. Es un proyecto muy ambicioso y se hizo de manera relativamente rápida.
En la presentación del Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española, el presidente del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, señalaba: fortalecer el uso preciso del lenguaje, enfocando sus conceptos bajo el prisma de la sencillez descriptiva como garantía de la más adecuada comprensión de los hechos. Lesmes concluyó que el lenguaje es una expresión de libertad y que la definición objetiva genera seguridad jurídica, previsibilidad y comprensión. Con ese amplio espectro de receptores, pensemos que es un diccionario que tiene libre acceso en Internet, el objetivo del léxico jurídico que tenía en mente al preparar la obra era que fuera lo suficientemente inteligible para permitir que el ciudadano comprenda las razones por las que ha sido excluido de un concurso de oposición, los conceptos de su declaración de la renta o lo que significan las cláusulas de su contrato de alquiler e hipoteca. Para concluir, no se trata de una reforma estructural, pero sí de una propuesta de análisis, de conocer las pautas que han sido fructíferas en otras naciones y en la nuestra. Sabemos que nuestra nación se basa en los principios de la autonomía y de la independencia, pero nuestro trabajo es orientarlos y apoyarlos en su quehacer diario, el hacer accesible al judiciable, el material con el que se enfrenta. Finalmente, sin importar nuestra área de especialidad o el cargo que desempeñemos, nuestro trabajo es darle a los ciudadanos la certeza de que los procesos son transparentes y poderles garantizar el acceso a la justicia. Sin duda, es un objetivo con el que todos coincidimos. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al ministro José Ramón Cosío Díaz, por favor. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, a los presidentes de las asociaciones, a Luis y a Lilia Mónica, un saludo, desde luego a Carlos Ronson, un amigo de tantos años, a la doctora Torres y a Gonzalo Moctezuma, que me hizo el favor de invitarme para estar esta mañana aquí con ustedes. Yo creo que el tema de la importancia del nuevo formato de la sentencia, luego voy a entrar al tema del lenguaje claro, porque es una cosa diversa, pero creo que es muy importante en estos tiempos. Me parece que hoy, más que nunca, por los momentos históricos que estamos viviendo en el mundo entero, los cambios de condición de la democracia, los cambios de condición de legitimación de la justicia constitucional, en las afectaciones que están teniendo los derechos humanos con motivo de la crisis de seguridad, es muy importante que sepamos, por un lado, transmitir bien lo que queremos decir en las sentencias, pero por otro lado, y en esto voy a hacer yo más énfasis que en el lenguaje claro, que nos comprometamos con las razones que nosotros mismos estamos poniendo en nuestras sentencias. Y son dos cosas diferentes. Voy después a tratar de explicar estas condiciones. Por algún trabajo que en algún momento tuve que hacer hace algunos años ya, me puse a leer cuál era el formato de las sentencias en nuestra historia judicial, particularmente la de la Suprema Corte de Justicia. Después del proceso de codificación de los años 70, hay un cambio muy interesante en las sentencias. Son sentencias brevísimas, son sentencias prácticamente telegráficas, en las que las personas se quedaban sin sus bienes, sin sus propiedades, sus libertades, lo que sea, a partir de argumentos brevísimos. En ocasiones inclusive decía, toda vez que la propiedad, de acuerdo con el diccionario de Scriche, se define así y asado, usted se ha quedado sin casa. Son unas sentencias realmente muy dogmáticas, muy breves, muy mal redactadas. Después viene una época interesante en este momento de consolidación de la judicatura en el Porfiriato, digamos de 1900 a 1910, 12, cuando se suspenden las actividades de la Corte, en donde tienen mucho más vuelo las sentencias y en una enorme influencia que hubo en aquellos tiempos en el derecho constitucional se redactaban siguiendo en buena medida el modelo de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Inclusive si ustedes ven los votos de Vallarta tenía una calidad enorme en sus sentencias porque ponía una pregunta. ¿Es posible que el presidente de la República haga esto? ¿Es posible que se haga esto en una ley? Y después venía el argumento siguiendo ese mismo modelo.
Cuando entramos a la quinta época, después de la promulgación de la Constitución, las sentencias eran muy breves. Vean ustedes los primeros tomos del semanario y se transcribían inclusive las sentencias completas. Y esto es muy interesante, sentencias realmente muy buenas. Y todo ese proceso de construcción de la legalidad, que son la quinta y la sexta época, en cualquiera de las 4 materias que tenían las salas, realmente son sentencias muy buenas. Pero por ahí de los años 80, la modificación se dio. ¿Y qué sucedía? Que entre más grande fuera una sentencia, entre más aparatosa fuera una sentencia, entre más redundante fuera una sentencia, mejor se considera. Yo inclusive llegué a estar ya como ministro en la Corte, unas sentenciones así de 350 páginas, donde felicitaban al ministro porque había sido exhaustivo. Había transcripciones de las discusiones del constituyente, transcripciones de las reformas constitucionales, como si todo tuviera que estar constreñido, compuesto, metido ahí en el poder, en esa sentencia. Cuando yo pensaba qué iba a hacer para llegar a la Corte y después qué iba a hacer cuando llegaba a la Corte, sí me pareció muy importante pensar en esas sentencias. Yo debo confesarlo, no lo presenté y no lo pensé como lenguaje claro. Después de esos años conocí a Margarita Galán, la maestra que lleva idiomas en el ITAM, y fue cuando empezamos a trabajar en estas condiciones, pero a mí no me parecería que ese fue, digamos, el espíritu que a mí me animó. Yo hablo de mi experiencia. A mí me pareció mucho más importante llegar a una condición moral en la redacción de las sentencias, en donde la persona pudiera ver por qué sí o por qué no había obtenido sus pretensiones. Este me parecía a mí el tema completamente central. ¿Y por qué me parece esto central? Porque el artículo 14 y el constitucionalismo moderno nos ha ido llevando a una situación bien interesante. Los bienes más importantes que hoy históricamente, porque ni fueron siempre los mismos, ni van a ser siempre los mismos, los bienes más importantes solo son disponibles por juzgadores. Nadie puede ser privado, etcétera, ya sabemos toda la fórmula del 14, ahí nos definen las condiciones. Empezamos a poner escuchas telefónicas o intervenciones o cateos, eso corresponde a los jueces. Y si ustedes se fijan, todo el orden jurídico está piramidado para que a final del día seamos nosotros como juzgadores los que dispongamos de bienes. Hay agencias reguladoras muy potentes, hay órganos autónomos muy potentes, todo eso ya lo sabemos todos. Pero lo verdaderamente relevante es que todo está piramidado para que nosotros al final, en una sentencia, digamos si eso sí o eso no se puede hacer en términos sociales. Y si esto es así, me parece que el compromiso que uno tiene que tener primero frente a uno mismo, yo creo que los compromisos son primero con uno y después con los demás, los compromisos con uno mismo tienen que estar de una claridad extraordinaria en las sentencias. Con esta reflexión yo llego y me encuentro con una ponencia, me toca integrarla, pero en fin, gente talentosísima, gente que viene de distintas formaciones, unos de carrera judicial, unos de fuera, en fin, todos ellos muy inteligentes, y les propongo que entre todos cambiemos este modelo de hacer sentencias. Y es bastante más complicado de lo que parece. El primer asunto que hubo que hacer, lo voy a decir con el mayor respeto, es enseñarles a redactar. ¿Por qué? Porque se redacta, y también lo digo con el mayor respeto, como decía el ministro Gudiño, que es un buen pretexto para faltar al respeto, pero con mucho afecto lo digo, no se sabe redactar. Yo creo que una buena redacción es sujeto, verbo, predicado, punto y seguido, sujeto, verbo, predicado, punto y seguido, y después unos puntos y aparte. Pero la forma de redacción judicial es una forma, a mi parecer, deficiente, tradicional, desde luego, todos entramos como meritorios o como lo que hayamos entrado al Poder Judicial y simplemente empezamos a elaborar sobre el mismo modelo. ¿Cuál es el problema? El problema, y ya lo decía la doctora Torres, son párrafos gigantescos, repetitivos, con un uso increíble del punto y coma. Yo no sé si eso lo ha visto la doctora Torres, pero a veces el punto y coma es coma, a veces es punto y coma, a veces es punto seguido, a veces punto y aparte, a veces es signo de admiración. Si la coma sirve, casi cumple todas las funciones lingüísticas del lenguaje. Entonces, ahí hay un problema increíblemente complicado. Entonces, desde redactar es el problema. Ustedes les ha de haber pasado que después de leer un rato uno dice, pero ¿por qué el Ministerio Público otorgó la suspensión? No, pues el Ministerio Público no otorga suspensiones. Lo que pasa es que la redacción está tan mal hecha que uno acaba por decir, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces tiene que volver y perder el tiempo hasta que uno pueda ingresar. Entonces la primera condición que fue muy importante fue contratar a una profesora de literatura de la Facultad
de Letras de la Universidad Nacional para que ella supervisara con ejercicios repetidos y cotidianos la redacción de todos. No se trata de volver a dar clases de ortografía, cuáles son graves, cuáles son agudas, cuáles son esdrújulas, por qué sí, porque eso no se pasa. El que no sabe a estas alturas de nuestras edades, eso ya no lo aprendió. Entonces, ¿qué se trataba de decir? Simplemente observe ciertos modelos de redacción y empieza a hacerlo, ponga un punto y seguido, hacerlo y un punto y seguido. Y eso tomó más tiempo del que ustedes creen. Eso fue muy importante. Después, en esa misma línea, la maestra Refugio estuvo viniendo como cada 4 meses a ver lo que le llamó ella misma patologías. Le daba, ella llegaba y a cada uno de los secretarios le decía, deme 3 proyectos que usted tenga, le daban los proyectos y le decía, a ver, fulanito, vuelves a repetir el mismo error, porque normalmente son los mismos errores, y lo corregía, y lo corregía, y lo corregía, hasta que eso tomó una estandarización más o menos general. A partir de ahí, entonces, sí se pudieron empezar a hacer cosas. Porque si se quieren hacer cosas nuevas con esa redacción mala, les garantizo que no va a salir. Entonces es muy importante tomar estas cuestiones. Una vez que quedó clara la condición de la redacción, se empezaron a observar problemas muy serios. ¿Cuáles son los primeros problemas? Estas enormes transcripciones que utilizamos, las de primera instancia en la apelación, las de la apelación en el amparo, la del amparo en la revisión y así sucesivamente. Entonces, ahí hay un problema muy serio desde mi punto de vista, es que simplemente se van amontonando cosas, una tras otra, tras otra, tras otra, como si el amontonamiento por sí mismo generara razones, por si el amontonamiento por sí mismo generara sentido. Y esto también me parece que es un problema central. Muchos de ustedes habrán visto esta frase sacramental que dice, después de una larguísima transcripción con estas feísimas condiciones de redacción, dice, y de todo lo anterior se desprende. ¿Qué se va a desprender de todo lo anterior? Son 30 páginas de transcripciones, de ahí puede salir lo que sea, lo que sea. Una culpabilidad, una inocencia, una negativa, un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque está tan confuso aquello que prácticamente se puede extraer. Segundo problema entonces, vamos a comprometernos nosotros a hacer síntesis. No porque sea mejor o no porque sea peor, sino porque el justiciable y nosotros mismos tenemos que comprometernos con lo sintetizado. Y esto es muy importante para mí. No es simplemente otra vez agarremos cosas y las pongamos. Yo sinteticé un agravio largo, que también los abogados no redactan mucho mejor que nosotros, largo, y lo puse en 7, 8, 10 líneas. Y ahí hay un compromiso con la síntesis, no es simplemente sintetizar por sintetizar. Yo entendí que lo que usted me dijo como primer agravio, como primer concepto, como primer lo que sea, usted quiso decirme esto. Y ahí sí se expone uno porque se sale de la transcripción, se sale del bosque siempre muy protector de la transcripción para decir yo me estoy comprometiendo con esta condición. Los ministros en ese entonces, después hablaré de otras oposiciones que se dieron, decían, ¿y cómo sé que tus secretarios saben sintetizar? Pues les agregamos las fotocopias atrás, las fotocopias de los distintos escritos, por si quieres tú contrastar si se está haciendo bien o mal la síntesis, ve y te pongo ahí todas las fotocopias, un tambachón así de fotocopias para que veas de dónde lo saco. Y se podía poner la foja, a foja 50, a foja 60, a foja lo que sea. Entonces sí había una doble relación. Esto desde luego ya apretó muchísimo la condición de extensión. ¿Por qué? Porque simplemente se ponían en 2 páginas, una página, lo que fuera, los agravios. Después nos dimos cuenta de otro problema que a veces, no en todas, pero sí en muchas de las resoluciones aparece, que uno va leyendo y no sabe uno cuál es la causa, qué pasó ahí, mataron a alguien, debe impuestos, le clausuraron un comercio, ¿qué pasa ahí? Hasta que encuentra ya la cita de alguna legislación, porque por oficio presentado el 8 de febrero de no sé qué, y dice uno, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Hicimos otra cosa bien interesante, después de que nos dimos cuenta de la síntesis, y es poner un párrafo, que ya lo decía la doctora Torres, de unas 10 cuartillas, tratando de poner la posición fáctica de lo que se trata. Una persona iba caminando, lo asaltaron, le pasó esta tragedia, le pasó el otro, etc. Pero son condiciones fácticas, no son las condiciones que aparentemente son fácticas y que lo único que son transcripciones de los momentos en que las constancias o se presentaron o se desahogaron. Son cosas bien diferentes.
No es lo mismo decir, por oficio recibido el 8 de esto y con copias al otro y subido y bajado, eso es una cosa. Otra es decir, a este señor o a esta señora le pasó esta cosa. Entonces, ahí estaba la sentencia. Entonces, eso fue una reelaboración. Entonces, primero están los hechos, luego está la síntesis. La parte procesal, esa que nos ocupa tanto tiempo en describir que subió, que bajó, que fue, que vino, eso puede quedar brevísimo. ¿Para qué transcribe uno eso si ya el asunto está, en el caso nuestro, en la Suprema Corte? Muy bien. Después de eso vinieron ya otros problemas mucho más interesantes. Los de competencia, todo eso no tienen el lío. Y es cómo nos vamos a enfrentar a lo que decía muy bien el magistrado Ronson, que es las razones que le voy a dar a esa persona para que a esa persona se entere de lo que le pasó o no le pasó en su vida. Y ahí era interesante, tomamos el modelo de los votos de Vallarta. Y entonces cada uno de estos problemas se divide en una pregunta. Es decir, ya vengo de hacer una síntesis de agravios o conceptos. Ya sé que soy competente, solo puedo hacer un párrafo pequeño y no transcribir el acuerdo 5 para que todo el mundo se entere que sí sé por qué soy competente. Después de eso, se plantea entonces ya con mucha precisión una pregunta. Para que también yo me comprometa, otra vez, no es solo un problema de lenguaje, claro, con los justiciables, es antes que nada un compromiso conmigo mismo, para que yo me comprometa a decir, esto es lo que yo entiendo que a final de cuentas tengo que resolver. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque entonces sí le va dando una secuencia. Y después ya vienen algunas formalidades, como numerar los párrafos, como mandar información no tan relevante a pie de página. También eso no tiene ningún problema y se hace en muchos países y no tiene tampoco mayor ciencia. Y establecer esta condición general. ¿Cuál es la idea de esto? Que yo abra una sentencia, que esa sentencia primero me identifique y voy a hacer la síntesis, los hechos que voy a acotar en ese caso, la síntesis de lo que sea la materia, digamos, litigiosa, conceptos, agravios, pretensiones, si es un juicio ordinario, lo que sea, para que se vea qué es esta condición. Después, la fijación de las preguntas a resolver. Yo creo que un litigio, y creo que también eso lo decía Carlos, tiene mucho que ver con preguntas que nos hacen. ¿Este contrato es válido? ¿Esta ley es constitucional? ¿Puedo yo perder a mis hijos si pasó tal o cual cosa? Creo que son preguntas que lo que al final subyacen a los litigios. Uno pregunta una cosa y otro, y ahí se genera la litis. Y con estas preguntas se van contestando estos mismos elementos. Después también nos dimos cuenta ya de otras cosas. Enormes transcripciones de jurisprudencia, que la verdad no vienen al caso. Yo creo que es uno de los defectos totalmente secundarios del ius, ¿no? Le pica a uno impuestos y salen 400 tesis y eso nos hacen en las demandas los litigantes, ¿no? Que nos ponen todas las tesis, hay colegiados, primera época, segunda, quinta época, en fin, un desastre como si nosotros tuviéramos que identificar la tesis perfecta de esa maraña de tesis. Entonces, solo citemos las tesis que son verdaderamente pertinentes para este caso. Y dejemos de transcribir artículos, se transcribe el 107, ¿no? Todo el 107 para saber que somos competentes o que vamos a hacer tal o cual cosa en muchas sentencias, dejemos de transcribir los artículos. Y solo pongamos aquellos que no son de un uso ordinario o no son de un uso conocido en estas condiciones. Esta es la estructura entonces general de la sentencia. Y la otra, y también lo decía Carlos, hubo que dar cursos después de los de redacción, después de los de composición de las sentencias, para que las personas pudieran explicitar y mostrar, más que explicitar, su argumento. Y esto también me parece un asunto central, porque ustedes habrán visto muchas sentencias en las que se transcribía el artículo y después se fraseaba el artículo y después, sin haber un puente de razonamiento, se daba una solución. De estos hay muchísimos casos en los que vemos cotidianamente. El artículo tal del Código de Comercio. Como se puede ver, el artículo tal tiene 3 elementos. De lo anterior se desprende, ¿qué se desprende de lo anterior? Ahí, en lugar de hacer esa transcripción y hacer esa simplemente mención, otra vez, digamos, este artículo se interpreta así, tiene estas posibilidades, tiene otras posibilidades, lo que sea. Ya en algunas cosas que hace la Corte de los test de ponderación, razonabilidad, etcétera, pues si se dice que es un test de 3 pasos, paso número 1 con todas sus condiciones, paso número 2, sus condiciones, sus 3 y sus distintas consecuencias en ese mismo sentido. Y esto sí me parece que generó un cambio importante.
Yo insisto, yo cuando empecé con esto no lo vi como un problema de lenguaje claro, de qué tengo yo que explicarle a la señora o al señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos también un lenguaje técnico, esto lo discutíamos mucho con Margarita, que no podemos obviar. Si es prescripción adquisitiva, pues es prescripción adquisitiva. No tiene remedio y no se puede. Si es causa de sobrecimiento o improcedencia, pues hay que decir causa de sobrecimiento o improcedencia y no empezar a inventar cosas o palabras o subterfugios para tratar de ser simple. Lo que de suyo es técnico, porque este es un mundo técnico que también tiene una función de legitimación en su propia técnica, eso no tiene remedio. Pero sí me parece que se debe mostrar estos elementos y, aquí sí lo voy a poner en una frase un poco cursi, uno tiene que decir, esto es lo que yo entendí de su caso, y se lo pongo, no se lo oculto, y esto es lo que yo resolví de su caso, teniendo en cuenta estos elementos probatorios, jurisprudenciales, legales o de lo que sea. Y esto sí me parece que puede hacer una diferencia. Si encima de eso la sentencia queda, desde luego queda con mayor claridad que las actuales, pero si encima de eso se puede hacer un ejercicio de comunicación, de vinculación con los justiciables, pues entonces sí me parece que el resultado final es un resultado muy provechoso. Ahora, ¿por qué quise empezar con la parte histórica? Porque la forma en la que se construyen las sentencias tiene una historicidad. Ni siempre fueron así, ni siempre van a ser así. Es decir, nosotros estamos atrapados en una propia tradición que nosotros mismos podemos quebrar. Nadie nos impone estas formas de redacción, ni siquiera el Consejo de la Judicatura a través de sus medios disciplinarios. ¿Lo podemos nosotros transformar? Sí, sí lo podemos transformar. Las sentencias de finales del Porfiriato, las sentencias de comienzos de la Quinta Época son mucho mejores que el promedio de nuestras sentencias actuales. Abran el semanario ahorita que lleguen, vean las sentencias iniciales de la Quinta Época. Son mucho más claras, tienen una mejor redacción. Unas cosas. ¿Qué sucedió para que nosotros nos atrapáramos en este modelo de redacción de sentencias? Eso sí es una pregunta interesante de sociología jurídica o de sociología judicial. Algo pasó entre los 80s, comienzos, hasta la novena época, en donde quedamos bastante atrapados nosotros mismos por las condiciones que nosotros mismos nos quisimos generar. Yo sé que esto dicen, es que esas sentencias que se hacen no satisfacen exhaustividad, pero la exhaustividad nosotros también mismos la formulamos, ¿eh? Y nosotros formulamos el concepto y administramos las condiciones de la completitud o de la exhaustividad en las propias sentencias. Esto sí me parece que es muy importante. No hay un modelo canónico, no hay una sola forma de hacer las cosas, por razones, insisto, históricas. Yo algún día trataré de averiguar qué fue lo que pasó en esos procesos. Yo llegué a la Corte en el 89 con el ministro Carpizo y ya existían estas sentencias gigantescas y después en los tiempos que estuve ahí con el ministro Esmil se acrecentaron estas sentencias. Cuando llegué en la novena eran todavía más grandes las sentencias y había como un timbre de orgullo de decir yo presenté una sentención de 700 páginas y ahí está todo el universo comprendido, así como cuento de Borges. Entonces sí había una serie de condiciones muy particulares. Pero si nos regresamos unos años antes, esto no existía. Consecuentemente, creo que vale la pena, y lo decía la doctora Torres, entrar en un ejercicio de reflexividad primero. Esto que llaman los sociólogos reflexividad. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque así me lo enseñaron cuando llegué de meritorio, o así me lo enseñaron mis jefes, o cuál es el sentido de esto que estoy haciendo. Yo creo que si empezamos con esa reflexividad, o si quieren menos chocantemente, autorreflexión de por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo y cómo lo podría yo corregir, sí me parece que se generan cambios. Pero los cambios no son, desde mi punto de vista, tan simples como los estoy describiendo. Hay que hacer varias cosas previas antes y si de verdad se va a iniciar un esfuerzo de transformación, que yo creo que va a hacer mucha falta para la legitimidad del Poder Judicial en los años por venir, esto como problema adicional de esto que ha estado saliendo en los periódicos estos días y la discusión que todos sabemos que está presentando respecto a nosotros mismos y nuestras funciones y nuestro valer social, creo que sí es muy importante que entendamos que esto es un proceso que toma tiempo, que hay que estarlo manteniendo. Nos dimos cuenta de algo ahí en la ponencia, que en cuanto se descuidaban los controles, volvían a las viejas patologías. Yo lo pensaba como esos jardines que les deja a uno de dar mantenimiento un tiempo, empieza a salir hierba y empiezan a salir una serie de cosas. Hay que estar sobre ellos,
y otra vez sobre ellos, y otra vez sobre ellos, hasta que se generalice una estandarización y un cambio cultural y que entre los propios miembros de la comunidad se cuiden unos a otros. Es decir, eso ya no se vale, eso ya no se puede. Pero sí toma tiempo y es un esfuerzo importante. No es tan simple, insisto, como vamos a animarnos y echémosle ganas y seguro el país se transforma. Yo creo que eso no es tan fácil de lograr. Entonces, ¿qué sugeriría yo para terminar en este sentido? Que las asociaciones, que sus agremiados hicieran de verdad un ejercicio de reflexividad. Lo pueden enfocar desde el tema del lenguaje claro, lo pueden enfocar desde el asunto de la responsabilidad judicial, y yo creo que en un momento van a llegar a confluir, porque las dos cosas están interrelacionadas. Yo no lo entré por el lenguaje claro, ni siquiera conocía los conceptos cuando empezamos con eso, eso vino posteriormente los procesos que decía la doctora Torres en el ITAM y que hicieron allí, y que vino la gente suecia, en fin, unos asuntos muy interesantes, pero sí creo que había un previo de decir, si yo soy juzgador, y termino con esto, y en el mundo actual a mi juzgador me está otorgada la administración de los bienes históricos que hoy en día son más valiosos, la vida, la libertad, los papeles, las posesiones, los derechos, etcétera, yo tengo que tener un acto enorme de responsabilidad para que lo que yo diga se vea, quede claro y esté en ese sentido. Una última cuestión. Estamos hablando como si el mundo siguiera siendo de papel. Yo tengo la impresión que con el cambio penal, independientemente de lo regular que va el asunto, con el laboral que tiene que quedar listo este mes, con el civil y familiar que van a previsiblemente quedar listos el año que entra, y después vendrá un caso del mercantil. Mi impresión es que en 3 años el 80% del litigio de este país va a ser oral. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso es lo que nos están marcando. Entonces, pensar estas sentencias claras en términos de redacción tiene mucha importancia para el amparo, para las controversias, para las acciones, para los juicios agrarios, para los juicios electorales, que yo creo que en principio se van a seguir desahogando por escrito. Pero sí tendríamos que estar pensando ya lo que significa este compromiso de expresarse con claridad en términos de lenguaje claro o de hacer manifiestas todas las razones de la decisión en el mundo de la oralidad, que insisto, si no quieren en 3 años, en 5 años estamos metidos en una condición de completa transformación del orden jurídico nacional. Y sí vale la pena remediar lo que está aquí en la parte escrita y desde luego preocuparnos de cómo vamos a generar legitimidad en lo que decidamos en una audiencia donde todo el material para resolver se tuvo que presentar en un momento único, precisamente en esa audiencia. Entonces creo que vale la pena estas dos condiciones. Y sí, con esto termino y agradeciéndoles mucho de veras esta posibilidad, unos pocos días de irme, creo que sí, como elemento del Estado mexicano, y esto serían mis palabras finales, sí nos tenemos que preocupar no solo de lo que estamos haciendo, sino de cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos transmitiendo, porque estos años gloriosos de la justicia constitucional en el mundo, ahí está la decisión de Estados Unidos, ahí está la decisión de Polonia, ahí está la decisión de muchos países del mundo que está pasando, todos estos años gloriosos de la justicia constitucional, me parece, van a entrar en un periodo o en un proceso de incertidumbre. Entonces, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo es una función tan importante como resolver bien los asuntos. Muchas gracias. Gracias al ministro José Ramón Cosío Díaz por su intervención y a cada uno de los integrantes del Presidium, y gracias a todas y todos ustedes por su participación. Concluye esta ceremonia. Gracias. Buenos días. Compositor, guionista y director de cine,
Adolfo Fernández Bustamante fue el primero en documentar a color la vida cotidiana de dos lugares emblemáticos de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec y la Alameda Central. Acompaña a Rafael Laviña y Ángel Miquel Rendón en una charla sobre la obra de este director en la serie Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca.